Muy buenos días. La hermana tenía razón. Tiene razón, hermana. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya. Eso está mejor. Gloria al Señor. Así, hermana. Así somos en América, ¿no? Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque Él se merece toda la gloria. Amén. A Él tenemos que adorarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados, abran su Biblia allí en la carta a los Romanos y ténganla preparada porque hablaremos hoy y lo usaremos en varios textos de esta carta del apóstol Pablo. Bien, mis amados, la semana pasada, el domingo anterior, estuvimos hablando acerca de la siembra, ¿no? ¿Se acuerdan? Que salimos a sembrar, ¿no? ¿Y quién era el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Amén. ¿Y la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra. ¿Sí? ¿Están seguras? Amén. Pero hoy no vamos a hablar ni de la siembra ni de la semilla. Hoy vamos a ver qué pasó con la siembra que hicimos el domingo anterior. ¿Qué sucedió con la siembra? Hoy vamos a hablar acerca de los muros que separan. ¿Conoces algún muro? ¿Te acuerdas de algún muro en tu infancia? De ese muro que a lo mejor no salía por la puerta, sino que saltabas para que mamá o papá no te pillaran porque ibas a jugar al fútbol. En fin, hay muchos muros. Hay muchos obstáculos que se presentan en nuestro diario caminar. Y hoy quiero que hablemos acerca de los muros. De muros complicados, de muros difíciles. Pero también al final de los muros tiene que aparecer una puerta. No siempre tiene que ser muros, dificultades y oposiciones que se presenten en nuestro camino. Aparece también una puerta. Así es. Aparece una respuesta, aparece una solución a nuestro problema. Y quise, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, usar la carta a los Romanos porque en su contenido tiene textos bíblicos que puede y nos permiten hoy desarrollar este tema. Muros que separan. Le he puesto este título, no suelo colocarle títulos a las predicaciones, pero coloqué ese título, ¿no? Muros que separan. Y hay muchos muros ahora mismo físicos y el ser humano por naturaleza tiende siempre a colocar límites. ¿Cierto? La muralla china, el muro ahora en la franja de Gaza, el muro que este presidente de los Estados Unidos quiere también extenderlo. ¿Qué otro muro hay por ahí? El que cayó hace muchos años, bueno, no muchos años, el muro de Berlín, que trajo bastantes tristezas a muchas personas, dividió muchas familias. Los muros siempre es un elemento que se coloca para que tú no puedas ver más allá de lo que tienes que ver. Los muros oprimen, los muros traen tristeza, los muros traen separación. Cuando tú le dices a una persona, no me pases de este lugar, y trazas un muro invisible, también suelen haber problemas en las relaciones de pareja cuando se establecen muros. En las familias hay muros invisibles también, la falta de comprensión, la falta de perdón. Y son muros que cuestan con el tiempo derribarlos. Y en la palabra también se presentan algunos muros. El ser humano por naturaleza establece muros. Pero Dios a través de Jesucristo vino a derribar todos esos muros. Todo lo que estaba al frente que nos separaba de Dios, Jesús vino a tirarnos al suelo para redimirnos del pecado. Permítame en esta mañana
hablar acerca de esos muros que separan, esos muros infranqueables. Y me acuerdo, y lo tengo bien fresco en mi cabeza, en mi memoria, allí en Melilla, mis amados, cada vez que veo el noticiero, siempre hay esa imagen de aquellas personas que vienen de África, de diferentes países de África, con el deseo de saltar esa valla que es un muro. Y cuando la saltan, pasan al otro lado, con sus manos lastimadas, cortados, con sus piernas. Pero a veces nosotros estamos ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se encogerá. Y el apóstol Pablo plantea en la primera carta a los Romanos que todo el género humano, el hombre y la mujer, está rodeado de 3 muros insuperables. Muro número 1, culpabilidad universal. Muro número 2, tendencias pecaminosas, el comportamiento de la carne. Y el muro número 3, la elección soberana de Dios. Esos 3 muros hacen y hacían de nosotros que llegáramos a la presencia de Dios. Estoy hablando hoy al pueblo de Dios, y posiblemente si hay alguien aquí que no le ha conocido, que no ha nacido de nuevo, tiene algunos muros delante de él. Pero quiero que los conozcamos en esta mañana. La culpabilidad universal, Romanos capítulo 1, verso 18. Vaya su Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18. Tenemos poco tiempo, tenemos 25 minutos. Dice la Biblia en el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando leemos aquí este texto bíblico, este versículo, dice que Dios se muestra desde el cielo. Dios se manifiesta desde el cielo. Él vino de lo alto, descendió a la tierra, subió a la cruz, volvió y descendió de nuevo para luego resucitar y llevar con él el precio de nuestro pecado y de nuestra iniquidad. Esa es la verdad bíblica central. Esa es la verdad bíblica de la predicación del Evangelio, la salvación del hombre. Amén. Como comentaba nuestro pastor ahora presentando el niño, ese pecado del origen, del Edén, ese es el que se lleva cuando un niño nace. Ese pecado el Señor se lo lleva porque no tiene razón para confesar sus pecados ni arrepentirse, porque aún no hay en su mente discernimiento del bien y del mal. Es un niño. Y Jesús lo dijo: dejad que los niños vengan a mí. Pero nosotros ya estamos muy creciditos, ya somos mayores y tenemos que seguir adelante. Culpabilidad universal. Todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y a esa culpabilidad universal encierra a todos los hombres y las mujeres de la tierra. Las tendencias pecaminosas. ¿Qué es una tendencia? Es una manera, es una forma, es una inclinación a hacer las cosas. Pero regularmente hacemos lo que no queremos y terminamos lastimando a las personas o dañando nuestras vidas. ¿Hay tendencia pecaminosa en el ser humano? Claro que sí. El apóstol Pablo dijo al respecto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte, porque lo que no quiero, eso hago. Y realmente, cuando no se ha redimido, cuando no se ha llegado a los pies de Jesús, es lo que gobierna la mente y el corazón de una persona que no conoce a Cristo. Es la carne la que toma la dirección, es la carne la que toma las decisiones. Y el cerebro funciona de acuerdo al estado de esa persona. Es
Esa es la tendencia pecaminosa. Romanos capítulo 7, el versículo 15. Romanos capítulo 7. Estamos allí en la carta de los Romanos. No nos vamos a mover de allí. El versículo 15 al 24. Dice la escritura de la siguiente manera: porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hablando de la tendencia de la carne, de la tendencia del ser humano. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿dónde? En mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer lo que queremos hacer el bien. Claro que lo queremos hacer. Y siempre hay una disputa, siempre hay una especie de lucha diaria entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere, pero la carne se opone. Y a veces terminamos haciendo lo que la carne quiere y no queríamos hacerlo. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero es así. Tenemos muy buenas intenciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero de las buenas intenciones, dice un adagio popular, no se vive. Hay un pensamiento bueno, pero el cuerpo termina haciendo lo que yo no quiero. Hablando acerca de las tentaciones, hablando acerca de la carne. Y ese es el segundo muro, la tendencia pecaminosa. Efesios capítulo 4, verso 18, lo narra de una manera más específica y me gusta mucho ese versículo de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 4, verso 18. Dice de la siguiente manera: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Está describiendo a una persona que no conoce a Cristo, a una persona natural, a un hombre natural. Y dice la escritura que tiene el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, está a oscuras, hay tinieblas en él. No hay razonamiento, no hay palabra divina, no hay corrección escritural en aquella persona. ¿Y qué más sigue diciendo? El verso 18. Ajenos de la vida de ¿quién? Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia. Ignorancia no de no ir a la escuela. Ignorancia por desconocer la escritura. Y al final el punto número 3. Por la dureza de nuestros corazones. Un corazón endurecido es un mal consejero. Un corazón endurecido no le permite a la persona razonar de manera amable, de manera familiar. Un corazón endurecido se obceca y pierde la visión de lo que se quiere. Por eso la Biblia nos insta siempre a perdonar. A perdonar siempre, no importa el agravio que nos hayan hecho. Siempre debemos de perdonar. El fundamento de la salvación está allí en el perdón. Jesús nos dio el ejemplo. Él nos perdonó a nosotros primero. Y si nosotros no podemos perdonar a nuestros semejantes, le hacemos a él mentiroso. Porque el verdadero arrepentimiento tiene que ver con el perdón. Y aún caminando a los pies de Jesús y andando con él, hay cosas que aún no hemos perdonado. Y la Biblia manda que perdonemos, mis amados. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes que vemos, Él tampoco nos perdonará a nosotros. Así es. Cierto que sí. Esa es la tendencia número 2, la tendencia pecaminosa. La autoridad de la carne que tiene sobre nosotros. Y al final la elección soberana, que habla de la soberanía de Dios, que habla de su autoridad, que habla de los designios de Dios, que nosotros no lo conocemos.
Nosotros confiamos en Él y lo hicimos por fe. Bienaventurados aquellos que sin verle creyeron, y eso somos nosotros. Esta generación postrera somos bienaventurados porque no tuvimos un encuentro personal con Jesús, cara a cara con Él. No fuimos testigos presenciales de su gloria y de sus milagros. Pero por el Espíritu de Dios y por la palabra hemos recibido en nuestro corazón el testimonio de su grandeza y de su poderío. Y hoy estamos aquí dando testimonio de que Él es grande y de poderoso. Y esperamos confiadamente en sus promesas. Él dice que vendrá. Y vendrá por segunda vez, mi hermana. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas, mis amados. Solo es mirar un poco adelante y mirar un poco cómo está el mundo, cómo está la sociedad, para darnos cuenta que el castigo para los habitantes de Sodoma y Gomorra fue tolerable. Y que el castigo para la generación de hoy va a ser terrible, mis amados. Pero la sociedad no entiende. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno al final de los días. El tiempo es corto, mis amados. Posiblemente hoy estaremos aquí escuchando la palabra, yo la estaré exponiendo y mañana no estemos en este lugar. Hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día que tú y yo tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como blanca lana, serán ¿qué? Emblanquecidos. Y es necesario que tú y yo siempre estemos en paz con Dios. Siempre nuestra vida esté en obediencia a la palabra. Porque es parte de lo que dice la Biblia. Antes de que Él venga y no sea que seamos sorprendidos. ¿Cómo qué? Porque dice que vendrá como ladrón en la noche. Y me gusta siempre usar ese texto de las 10 vírgenes. Porque todas estaban preparadas y todas le esperaban. Y todas cabecearon, aún las prudentes cabecearon. Pero faltó en 5 de ellas algo importante, fundamental. ¿Que era qué? El aceite. ¿Y qué es el aceite? ¿Qué tipifica el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es el que nos enseña, que nos anima, que nos guía. Aún, dice la Biblia, nos mostrará las cosas que han de venir. Y tú y yo somos llamados por Dios. Hemos sido elegidos por Él. Somos un remanente fiel. Confiamos en la palabra. Ella es nuestra guía inefable. Ella me lleva siempre por el lugar correcto y me lleva a los pies de Jesús. Amén. La Biblia no tiene error, mis amados. Hoy el mundo quiere sacar muchas cosas y razonar en su doctrina y en su filosofía, pero la Biblia no tiene ningún error de Génesis a Apocalipsis. Es perfecta. Es perfecta. La elección soberana, Romanos capítulo 9, verso 18 y verso 7. Acerca de la elección soberana, ¿qué nos dice el escritor? Romanos capítulo 9, versículo 7 al 18. Leeremos. Tenemos el 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Él es soberano. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él lo sabe todo. Es omnisciente. Y en Él está nuestra vida. En su mano está tu vida y está mi vida. Y Él todo lo ve, mis amados. Aún los pensamientos antes de que llegue a nuestra cabeza.
Él conoce las intenciones del corazón de cada una de las personas que estamos en este lugar. Él sabe lo que tú estás ahora mismo pensando. Él sabe los juicios que tú estás haciendo hasta ahora mismo, lo que tú estás meditando en tu cabeza mientras recibes la palabra. A Él nada se le escapa, mis amados. Y esos 3 muros que nos menciona la Escritura le permitieron a Dios abrir puertas para resolver la situación del ser humano. En medio de esta terrible situación, el hombre natural, y Pablo a través de la carta, también nos habla acerca de las puertas, de la salida, de la misericordia divina, provistas para nuestra salvación. Hablamos de 3 muros, pero también tenemos 3 puertas. Jesús mismo dijo, yo soy ¿qué? La puerta. Sí, hermano, dígalo. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Él es la puerta. En Él está la entrada. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Oportunidad universal. Esas 3 puertas se muestran de una manera general. Una puerta es la oportunidad universal. Él fue a la cruz. Él murió por ti. Murió por mí. Pero antes de ir a la cruz, Él caminó en esta tierra. Eligió 12 personas. Compartió a toda hora, sin descanso. Dice que muy de mañana Él estaba en pie orando. Y comenzaba la labor muy temprano a compartir, a enseñar, a sanar a los enfermos. Y traía salvación, mas sin embargo el hombre no le recibió a los suyos, vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibimos nos dio ¿qué? Potestad de ser hijos de Dios. Aún el pueblo de Israel está endurecido, está enceguecido en su corazón. Y vendrán por segunda vez y ellos creerán que está viviendo por primera vez. Pero serán abiertos sus ojos y recibirán salvación también, como dice la Biblia. El capítulo 10 de Romanos, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escúchenme bien en esta mañana. Hay textos bíblicos que los sacamos fuera de contexto y los individualizamos y los usamos de una manera incorrecta. No hacemos una exégesis correcta de lectura, ni usamos los contextos bíblicos para poder interpretar el versículo en mención. Yo he escuchado que este versículo lo usan como una especie de palabra mágica. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y se le dice a una persona, invoque el nombre del Señor y es salva. Y estamos cometiendo un grave error porque estamos sacando de contexto este versículo. Aleluya. Cuando una persona invoca el nombre del Señor es necesario y hay un antecedente posterior de que ha escuchado la palabra. Que la semilla ha caído en su tierra, en su corazón. Antes de yo llegar a los pies de Jesús, de invocar su nombre, alguien me predicó de la palabra. Una niña de 13 años llegó a mí muy valientemente. Es mi sobrina, una de las hijas de una de mis hermanas que ya partió con el Señor. Y me dijo, 13 años, yo me acuerdo hace ya, son 35 años en el Señor. Y me dice, tío, si no te arrepientes, vas al infierno. Así, sin titubeos, mirándome a los ojos, me dice, tío, tienes que conocer a Jesús. Tienes que recibir al Señor, mi Salvador. No me dijo tu Salvador, me dijo mi Salvador. Porque no era mi Salvador en ese momento. Había ido a la cruz, pero yo no le había recibido.
Y esas palabras de mi sobrina me llevaron a pensar. Y comencé a leer la Escritura. Y pasado un año, tenía una final de fútbol allí en Bogotá. Que yo jugaba fútbol, era la segunda división, pero jugaba. Y tenía un partido, una final. Lo cuento esto para ver cómo, para mostrar y enseñar y dar testimonio cómo se mueve Dios en medio de cualquier circunstancia, mis amados. Y estaba esperando que fuera la hora para ir a tomar el autobús y ir al estadio a jugar en el campincito, los que son de Bogotá. Y estaba yo allí cuando de repente llegó una hermana que antes nos visitaba para llevarnos la palabra. Y me dice, no olvides que hoy tienes una invitación a la iglesia, a la escuela dominical. Y pasó y siguió. Y yo estaba ahí esperando la buseta para irme a jugar el partido de fútbol. Escuchen bien. Y era mi pasión en ese tiempo. Claro que era mi pasión, mis amados. Me gustaba jugar fútbol, juego todavía. ¿Cierto, muchachos? Aún no. Aún estoy allí. Juego con ellos, con los de 20, 30. Y estaba allí esperando el autobús cuando en mi corazón comenzó a trabajar algo que yo nunca lo había experimentado. Y una voz que me decía, vas hoy a la iglesia. Vas hoy a la iglesia. Tienes una invitación a la iglesia. Y yo me enojé conmigo mismo. Esta carne se molestó, mis amados. Se molestó de gran manera. ¿Y sabe qué hice? Abrí la puerta y cogí la mochila, la tula, mis implementos y los tiré por el pasillo. Cerré la puerta con enojo porque no pude resistir a esa palabra que había en mi interior. Y me fui a la iglesia. Me fui a la invitación que me hicieron a una escuela dominical. Por eso me fascinan las escuelas dominicales. Y me gusta que los niños aprendan desde pequeños. Y aún los adultos también. Y en esa escuela dominical, mis amados, el hombre que ministraba la palabra hablaba en inglés. Y había un intérprete, lógicamente. Pero la unción estaba en el hombre que predicaba en inglés. Yo de inglés algunas palabras las cogía. Pero había un mover del Espíritu de Dios allí. Cuando este hombre hizo la invitación para recibir a Jesús como su Señor y Salvador, me acordé de las palabras de mi sobrina, que era necesario que yo llegara a los pies de Jesús. Y pasamos como 25 personas al frente. Y yo no pude resistir. Caí de rodillas llorando. Físicamente desplomado, sin fuerza, mis amados. Era el momento que Dios tenía para mí. Y cuando el predicador llegó a mí allí y colocó sus manos sobre mi cabeza para orar, él me miró. Yo no podía parar de llorar. Pero además de llorar, sucedió algo extraño en mí que yo nunca había tenido una experiencia de esa índole. El Espíritu Santo me bautizó y comencé a hablar en lenguas en ese momento. Yo me asusté, no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero salí gozoso de aquel lugar, mis amados. Y me fui a casa feliz. Había algo que había salido de mí y había entrado algo diferente a mi corazón. Y allí comenzó Dios a trabajar en mi vida. Y como dice la Biblia, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha estado conmigo, con mi esposa y con mis hijos. Hasta aquí Dios ha estado contigo, con tu esposa y con tus hijos. Y hasta aquí Dios seguirá guardando tu vida y guardando tu casa. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, mis amados. No se tímido, es para Él. Él recibe la gloria en esta mañana. Él recibe la gloria en esta mañana. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Puerta número 1. Recibimos al Señor y cuando le recibimos le invocamos. Y cuando le invocamos, Él nos responde. Y el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra para crecer, ir siendo transformados de gloria en gloria. Ahí sí se puede aplicar, y de victoria en victoria. Y tú sabes cuando estás creciendo espiritualmente. Porque la autoridad del Espíritu de Dios viene sobre tu vida. La palabra comienza a encontrar cabida en tu corazón y la ponemos por obra y comenzamos a caminar seguros, mis amados.
Algunos dirían más feliz que un marrano estrenando lazo, pero yo más bien digo más feliz que uno con unas zapatillas cómodas. Es que es una expresión campesina, ¿no? Más feliz que un marrano estrenando lazo. ¿Tendrás un marranito con lazo nuevo? Feliz. Me da risa. Los que han tenido marranitos en casa, así, yo no sé si han tenido marranitos. Bien. Puerta número 1. Puerta número 2. Es necesario la regeneración. No hay salvación si no hay regeneración. No hay crecimiento espiritual si no nacemos de nuevo, si no somos regenerados. Porque la Biblia dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción y que esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y se le dirá a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu qué? Tu aguijón. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte victoria. Es la regeneración de un hombre y una mujer de Dios cuando conoce a Jesús. Y vayamos, ¿qué nos dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4? Romanos capítulo 8. Hablando acerca de viviendo del Espíritu, lo que les comentaba al comienzo, al iniciar el sermón. El Espíritu y la carne se abrazan y salen de paseo. No, se oponen entre sí, se repelan. No se pueden ver. Se repelan. No. Donde está el Espíritu de Dios, allí la carne no está. Y donde está la carne, el Espíritu de Dios también es un caballero. Y si quiere que la carne, usted quiere que la carne le da salida a su carne, usted se va detrás de su carne. Pero si usted confía en las promesas y confía en el poder de Dios, Dios también obrará en su vida y tú le darás la gloria a Dios y pondrás los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Claro que sí, mis amados. El Espíritu de Dios es el que gobierna tu vida. El Espíritu de Dios es el que está en tu corazón, porque Él dice en la Biblia que Él entró a morar en nosotros. Fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios, tú y yo estamos muertos. Si el Espíritu de Dios no obra en tu corazón, si tú le contristas todos los días, Él se aparta. Y estás expuesta y expuesto a todo lo que la carne quiere, mis amados. Me gusta el final, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no a cualquier espíritu, al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. No es el espíritu de la carne, no es el espíritu del mundo, no es el espíritu de las naciones, no es el espíritu de aquel brujo que dice que es magia blanca y es buena y que tiene la Biblia allí y la voltea y da versículos bíblicos. No es ese espíritu, mis amados. Porque muchos llegamos a los pies de Jesús y en algunas ocasiones aún quedan rezagos de la vida pasada, y eso hay que ponerlo delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Yo le hablaba en un sermón anterior que aún traemos muchas cosas del mundo y tenemos que ir dejando que el Espíritu de Dios vaya santificándonos, vaya puliéndonos. Amén. Vaya trabajando en nuestro interior. Acerca de las palabras hay mucho que decir. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y nos movemos en medio de un mundo que es corrompido y es vulgar, mis amados. Y la expresión mínima es estruendosa y fea.
Yo ahora mismo estoy trabajando ahí en medio, hasta ahora no he visto el primer cristiano allí en el trabajo, pero todos son de palabras de calibre alto. Y a veces somos tan susceptibles que el mundo nos contamina y terminamos diciendo lo que el mundo dice y repitiendo lo que ellos dicen. Algunos lo hacen con un tono más como diminutivo, ¿no? Me caches en la mar. Sí, por ejemplo. Y nos parece que está bien, pero no está bien, estamos diciendo lo mismo y la intención es la misma. Algunos de ustedes estarán pensando, Pastor Ramón, pero esto es cultural. Entonces, ¿culturizamos la Biblia o evangelizamos la cultura? Yo le dejo esa pregunta allí. Evangelizamos la cultura, mis amados. Porque cuando estaban allí en el aposento alto, dice que había muchas personas de diferentes lugares. ¡Aleluya! Y hubo la orden de salir de allí y ir a predicar. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, ¿dónde más? En Judea y hasta Gijón. Y hasta lo último de la tierra. Yo sé que Gijón no es lo último de la tierra. Posiblemente es Colombia, estamos más allá, más lejos. Pero esa es la orden, ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y esa es la puerta número 2, la regeneración. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no lo use como un, ¿cómo se llama? Como un amuleto. Gracias, hermana, por el aporte. Como un amuleto. Como cuando yo estaba en la oscuridad, que me ponía un escapulario aquí en la pierna izquierda. ¿Sabe lo que es un escapulario, no? Sí, bueno, si la mayoría estuvieron así en la iglesia tradicional. Para que Dios me protegiera la pierna izquierda, que era con la que le pegaba al balón. Entonces, un escapulario ahí. Sí. Y sí, pues él recibe, pero así estábamos ahí en la oscuridad, en tinieblas. Yo no sé qué tienes tú ahí para que Dios te ayude. A lo mejor tienes un crucifijo de oro y lo besas todos los días. Sí. O tienes algo en la billetera, algún moñito verde por ahí amarrado y todo, y confías todavía en ese moño verde. Déjeme decirle, tira ese moño verde si lo tienes en la billetera, mi amado. Eso ya no pertenece a Jesús, eso ya no pertenece al Evangelio. Eso es el mundo pasado. Amén. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y termino con esto, mis amados. La justificación por la fe. El versículo de moda, el versículo del tiempo de la Reforma. La justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Y nos vamos a casa. Romanos capítulo 5. Son los resultados de la justificación. Justificados pues por la fe. Se lo saben de memoria, ¿no? Sí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos débiles. Firmes, dice la Biblia, mis amados, firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aleluya. ¿Y cómo termina diciendo el versículo? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Son 3 puertas. Eran 3 muros, a lo mejor alguno no ha superado los muros en esta mañana. Pero la puerta se ha abierto y nosotros estamos caminando con Él. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Y además dice que Él conoce las ovejas y las llama por su nombre. ¿Quieres la paga o quieres el regalo? La salvación es por gracia. La salvación es por fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y no somos santos si no llegamos a los pies de Jesús. No somos santos si no somos regenerados. No somos santos si no somos santificados por la experiencia y por la acción del Espíritu Santo, día a día, paso a paso, año tras año, mis amados. La definición de ser santo es apartado, sí, pero después de que somos apartados, estamos procesalmente, gradualmente siendo santificados y enseñados por el Espíritu y por la palabra. Por esa razón vemos el cambio en nuestras vidas. Nada es nuestro, nada se hace sino de parte de Dios. Amén. Salvación por gracia, el Espíritu Santo por gracia, los dones del Espíritu por gracia, todo es un regalo de Dios. Amén. Para edificar su vida y la iglesia. Den un aplauso al Señor. Sigan alabando y glorificando su nombre, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo quiero el regalo. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Y nos vamos a casa sabiendo y con esa certeza en nuestros corazones de lo que dice el texto bíblico. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la que santificación y como fin la vida eterna, mis amados. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Qué quieres? ¿La paga o quieres el regalo? Ya hemos recibido el regalo. Porque la paga del pecado es muerte. Yo no quiero pagas, yo quiero un regalo. Y Él ha traído ese regalo. Amén. Póngase en pie, mis amados, oramos al Señor.